Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Bien. Con calor, ¿verdad? Quería subir sin estar sudando mucho, pero no se puede. Está haciendo calor de verdad. Pueden pasar, hermano. ¿Quiénes tenemos hijos? Levanten la mano los que son padres, los que somos padres. Hermanos, uno en esta vida trabaja a veces muy duro, trabaja con alguna responsabilidad y trabaja por amor a los hijos, tratando de dejarles una buena herencia a los hijos. ¿Quiénes quieren darle una buena herencia a los hijos? Pocos quieren darle buena herencia a los hijos. Vale, sí me gusta, hermano. Con seguridad, yo quiero darle una buena herencia a mis hijos. Aún los que no los tienen todavía, ¿qué quieren para los hijos? ¿Una buena herencia? Amados, hermanos, quisiera hablar esta tarde sobre, es un tema, heredemos bendición a la siguiente generación. Heredemos bendición a la siguiente generación. El texto bíblico, Éxodo 20, 5 y 6. Éxodo 20, 5 y 6. ¿Lo tiene? Ahí está clarísimo en la Biblia. Éxodo 25 dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las imágenes. Y aquí se incluye un paréntesis en el relato de los 10 mandamientos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amado Dios y Padre bueno, te ruego, mi Dios, que esta iglesia entienda lo que significa aborrecerte y corregir ese mal camino. No podemos vivir, Señor, ignorándote a ti, no podemos vivir desobedeciéndote. Queremos, mi Dios, enderezar el mal camino, porque además de la buena relación que queremos tener contigo, heredamos de esa manera bendición o maldición a la generación que viene, incluyendo nuestros hijos, nietos y bisnietos, según lo que tu misma palabra nos enseña. Ayúdanos a entender, mi Dios, y a obedecer estas enseñanzas para que tu nombre, Dios del cielo, sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ¿Quiénes han oído un refrán? A Dios rogando y con el mazo dando. Ese refrán está relacionado con aquel testimonio de que uno quiere los favores de Dios, pero quiere los favores de Dios a pesar de la desobediencia que tenemos. Tenemos un estilo de vida que es rebelde a la voluntad de Dios y sin embargo reclamamos el favor de Dios, más bien exigimos el favor de Dios y nosotros nos sentimos con todo derecho a reclamarle a Dios, porque claro, como hay tantas promesas en las Escrituras que nos garantizan, que nos aseguran su favor, que nosotros reclamamos el cumplimiento de esas promesas, pero no nos interesamos por agradar a aquel que nos está haciendo el favor de bendecirnos.
Oigan bien, amados, el mundo está muy acostumbrado a ignorar, a desobedecer. Más bien esa es la regla que hay en el mundo. Esa es la regla que hay en nuestro país y en todos los países de este planeta. Hay gente también, aquí por supuesto no hay, pero hay gente que cuando va a pedir trabajo, amados, si son unos corderitos pidiendo el trabajo, solicitando el trabajo, y dicen, qué buena gente aquel que me examinó, que me contrató, y lo contratan y le pagan un salario. Y claro, como toda escoba nueva, al principio va re bien. Pero no tardamos en tener un desacuerdo con aquella persona que nos ha dado el trabajo y aquella persona que un día amamos y agradecimos, terminamos hablando mal de ella y aborreciéndola. ¿Verdad que eso pasa en algunos lugares? Y amados hermanos, eso se ha vuelto cultural. Mordemos la mano del que nos da de comer. Y muchas veces también pasa entre hijos y padres. Hay hijos que hemos sido muy desagradecidos con nuestros padres y les estamos exigiendo mucho más de lo que ellos tienen capacidad de darnos. Hay esposas que exigen en demasía a sus esposos y los hacen sentir miserables porque ese esposo no le da lo que la señora quiere. De esas no hay aquí, pero hay en otros lugares donde las esposas son sumamente inconformes y terminan aborreciendo al hombre que un día las tomó por esposas. Amados hermanos, esta cultura de desobediencia, de rebelión, de ingratitud no es nueva en la humanidad. No es nueva. Dios mismo está declarando aquí en su palabra que hay gente, oiga bien, hay gente que le aborrece. Hay gente, por eso el Señor pone un mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa aborrecer a Dios? Porque usted me va a decir, no, si a mi Dios me cae bien. No, yo no aborrezco a Dios. Es más, nos atrevemos a decir que lo amamos. Pero una cosa es decir con la boca, te amo, Señor, y con los hechos lo estamos aborreciendo. Entonces, amados, a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe bien quién le ama y Dios sabe bien quién le aborrece. Y usted puede estar cantando, mire, me gustó ese corito, solo a ti daré la gloria, Señor. Y oigan bien, ¿verdad que se oye bien bonito? Solo a ti. Y uno se pregunta, ¿será verdad que solo a Él le damos la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento? ¿Será cierto eso? Porque fácil es cantarlo y como el coro es tan lindo, hasta nos inspiramos y cerramos los ojos. Pero una cosa es cantarlo, declararlo, y otra cosa es realmente cumplirlo. Dios no ha escrito por gusto la palabra que dice que hay quienes le aborrecen. Y al que le aborrece, dice, el Señor lo visitará hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa rechazar a Dios. Aborrecer significa una antipatía por Dios, por los mandamientos tan difíciles que nos ha puesto. Aborrecer es aversión, o sea, no hay de verdad atracción para Dios y sus leyes, sino que hay una aversión. Guácala, guácala. No me hablen de la Biblia, dicen algunos. Aversión. Miren, posiblemente estamos cansados de alguno
de alguno de los mandamientos que Dios nos está insistiendo en que obedezcamos y terminamos rechazando. Tanto nos dice que te portes bien, que dejes de hacer eso. Y amados, uno se cansa y dice, no, ya me cansé. Eso es aborrecer a Dios, no querer obedecerle, aburrirse de Dios. Ay, no, tantos años de venir a la iglesia, voy a darme unos meses de descanso. Amados, es imposible aburrirse del Señor, aquel de quien recibimos toda clase de bienes y también de disciplina, porque la disciplina de Dios es buena, es santa, es perfecta y es oportuna. ¿Quiénes hay que no soportan a Dios? No soporto, mire, me cae mal el pastor porque toda la Biblia lo manda a uno. Y se enojan porque no pueden refutar una enseñanza que el pastor da y le dice, ok, venga, discutamos eso en lo que usted no está de acuerdo, pero tráigame la Biblia. ¿A cuánto les he dicho eso? Cuando están allí de rebeldes, vengan, ¿qué es lo que no le parece? Tráigame la Biblia y argumenteme su rebelión. Y como no la encuentran, se cansan, se molestan, se enojan y se van de la iglesia, porque no quieren soportar la autoridad. Amados hermanos, es importante entender, oiga bien, es importante entender que todos somos capaces de aborrecer al prójimo, y eso es pecado. Entre las muchas leyes que Dios nos ha dado, es que no podemos nosotros aborrecer a nadie, no podemos rechazar a nadie. Oiga bien, no nos puede caer mal nadie, ni aquel que nos ha ofendido, ni aquel que nos ha hecho un daño, no nos puede ni siquiera caer mal. Y como es Dios el que ha dado esa ley, entonces cuando uno siente que yo no, a todos quiero, pero a ese no lo puedo ver ni pintado o ni pintada. Entonces, amados, uno viola el mandamiento y quiere que Dios esté contento, cuando Dios ha dicho, eso no te lo voy a permitir, eso no es agradable delante de mis ojos y por lo tanto no lo sigas haciendo. Todos hacemos cosas malas. Levantemos la mano los que hemos hecho cosas malas alguna vez en la vida, bien alta, bien alta. Entonces sí estamos entendiéndonos. Sabemos que hay cosas que hacemos, que hemos hecho y que no son correctas. Es más, son muy malas, malas con ganas. Entonces, amado, la Biblia dice en 1 de Juan 3:15 que el que aborrece a su hermano se constituye en homicida. Oiga bien lo que dice la Escritura. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados hermanos, nosotros no nos podemos conceder el derecho a aborrecer a nadie, aunque nosotros sintamos que tenemos la razón, porque estamos pecando. Y ese pecado Dios no lo toma como aborrecimiento, sino que como homicidio. Y amado, y el homicida está condenado. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de aborrecer, también habla de la contraparte. Lo contrario al aborrecimiento es el amor. 1 de Juan 4, de 7 al 11, vale la pena que lo leamos con detenimiento, porque ahí se define, ¿sí?, el concepto bíblico, cristiano, santo, de lo que es el verdadero amor. 1 Juan 4, del 7 al 11. Oiga bien, amados, este no es un consejo, este es un mandamiento que hasta lo cantamos. Me parece que hay un corito que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no
que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la ley del amor está claramente escrita en la Biblia. Nadie puede inventarse otra ley del amor diferente a esta, porque esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y esa es la ley a la que todos vamos a ser sometidos el día del juicio. Y si usted tiene otro concepto de amor diferente a ese concepto de amor lo va a tener que comparecer delante de Dios. Y Dios le va a decir, yo no he dicho eso. Yo no he definido el amor de esa manera. Se trata de el amor como Dios lo ha mostrado, y lo ha mostrado de una forma plena, completa, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, amados, es tan importante que nosotros conozcamos el mandamiento del amor que el propio Señor Jesucristo, Juan 13, 34, 35, lo define en una forma total. Ese mandamiento, más bien debería usted de subrayarlo en la Biblia. Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Oiga bien, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bajo esa ley, hermanos, Dios nos va a juzgar. Y el Señor Jesucristo fue muy amplio en explicar el amor aún a los mismos enemigos. ¿Qué es lo que hace un hombre pecador que no conoce a Cristo con sus enemigos? El que no conoce a Cristo se da toda la libertad de aborrecer, de rechazar, aún de matar al enemigo. El Señor a nosotros nos dijo, ustedes no van a hacer lo mismo. Ustedes van a amar al enemigo, al que les ha hecho daño, al que les ha robado algo, al que les ha calumniado, a aquel que les ha robado algo grave. A ese tienen que amar, y Dios nos va a ejercitar una y otra vez en la vida hasta que aprendamos a amar como Él quiere que amemos. Porque, amados hermanos, si nosotros ignoramos estos mandamientos que están escritos en la palabra, estamos aborreciendo a Dios. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Se trata no solo de oír la palabra. Acuérdense cuántas veces les he dicho esto. Oír la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Es fácil oír. Quizás de verdad creemos que esa palabra es verdadera. Pero cuando se trata de obedecer lo que ya sabemos, lo que ya oímos y lo que ya creemos y no queremos obedecer, eso se constituye en un aborrecimiento para Dios. Por tanto, hermanos, Dios no está jugando con sus leyes. Los hombres juegan con sus leyes porque son leyes nacidas de corazón de hombre. Pero Dios no juega con sus leyes. Y la respuesta nuestra siempre debe de ser obedecer la orden que Dios nos ha dado. Si Dios dice que amemos así, ¿cómo tenemos que amar? Como está escrito. Pero la carne prefiere aborrecer. Es más fácil aborrecer que amar. Pero es el Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo, el que nos capacita para amar y para dejar de aborrecer. En Gálatas 5:22, claramente la Escritura dice que la primera virtud del fruto del Espíritu Santo es el amor. Si el Espíritu Santo nos llena de amor, obviamente al llenarnos de amor nos va quitando el aborrecimiento, el rechazo, el odio, el malestar que tenemos hacia determinada persona por cualquier razón, justa o injusta. Nosotros tenemos que amar. Amados hermanos, esa palabra amor
va mucho más allá del concepto que el mundo tiene de amor. El amor que el mundo ofrece ni siquiera amor es. Porque, amados, el amor dentro de los conceptos del mundo se define solamente en términos de placer y en términos de correspondencia. Pero el amor ágape, el amor de Dios, el amor a Dios es de un nivel superior al que el mundo enseña. Por tanto, ¿a qué concepto de amor va a sujetar su voluntad? ¿A lo que el mundo enseña como amor? ¿O a lo que Dios define lo que es el verdadero amor? Entonces, es grave, amados, es muy grave, gravísimo para el hombre aborrecer al prójimo, pero es más grave aún aborrecer a Dios. Las consecuencias de aborrecer a Dios, las consecuencias de rechazar a Dios, las consecuencias de no obedecer a Dios, las consecuencias de ignorar las leyes de Dios, las vamos a pagar los que las desobedecemos, pero tristemente, amados, la van a pagar también nuestros hijos. Está escrito: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos de aquellos que me aborrecen. Y oigan bien, uno tiene que ir desde ya examinando qué frutos estamos viendo en nuestros hijos. Y, amados, no esconderlos, porque la tendencia del mundo es esconder las deficiencias que nuestros hijos van manifestando. La obra de Dios consiste en restaurar a la familia por las muchas desobediencias que generaciones anteriores han tenido, y las consecuencias también las hemos vivido nosotros hoy. Entonces, si no se rompe esa cadena de maldición con obediencia a la palabra, como está escrito, amados hermanos, es inevitable, resultará inevitable que nuestros hijitos e hijitas comiencen en ellos se van a ver las primeras señales del aborrecimiento que nosotros como padres hemos tenido o estamos teniendo ahora contra Dios. No es solo esta vez, en este pasaje, que la Biblia habla de aborrecer a Dios. Busque en Éxodo 34, 6 y 7. Y ahí usted va a ver que Dios repite en la Biblia la misma instrucción. Éxodo 34, 6 y 7. Más claro no habla Dios. Dice... Esto es hablando Dios con Moisés en el momento de establecer el pacto de Dios con Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Moisés hablando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, no hay escape de eso. Uno como padre es el responsable de guardar a los hijos de las consecuencias de nuestro pecado. El pecado de los padres ataca con las consecuencias también a los hijitos que tanto amamos. Entonces, amados, tenemos que tener bien claro qué significa aborrecer a Dios, para que usted diga: yo no sabía que eso era aborrecer a Dios. Se lo vamos a explicar. Aborrecer a Dios significa menospreciar su ley. Levítico 18. Todo está documentado bíblicamente. Y si la Biblia habla, nosotros entendemos y obedecemos. Levítico 18, 22 y 23. Dice la Biblia: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Amados, desde esa época
cuando Dios le dio la ley a Moisés, prohibió claramente la relación homosexual o lesbiana. Todos somos conocedores de esa sabia decisión que la Corte Suprema, la máxima autoridad legal en los Estados Unidos, dijo: hoy pueden con todo derecho legal unirse en matrimonio 2 hombres o 2 mujeres. Ley nacida del infierno. Amados, ¿en qué cabezas, en qué hombres están las manos del gobierno legal de la nación más poderosa de la tierra? Y es cierto, es la más poderosa militarmente, es la más poderosa económicamente, pero es de las más depravadas del mundo en materia moral. Y oigan, decir esto a uno le puede costar consecuencias, pero alguien tiene que decírselos, amados, porque esos legisladores que aprobaron esa ley, la aprobaron bajo consejo del diablo. Ahí, amados, hay una clara desobediencia a Dios. Usted se quiere ir a Estados Unidos, ¿verdad? Que piensa que allá está la gran patria. Allá están los mejores resultados para usted y para sus hijos. Amados, los están mandando al infierno. Y si usted quiere irse allá, no, es que allá hay billete. Entonces vaya allá y condénese allá. Mejor aguante, amado, aquí el ácido de la prueba que le va a traer fe y salvación, y no por buscar allá el gran sueño americano. Usted va con toda su familia a perderse, porque esa nación ha legalizado el matrimonio homosexual, que es resultado de un largo e histórico un proceso. Esto no comenzó, amados, el año pasado. Esto viene pujándose desde hace décadas, quizás siglos. Porque, amados hermanos, la condición moral de la humanidad es hacer lo malo y lo malo. Hoy permiten el matrimonio entre 2 hombres. Mañana va a ser el matrimonio entre un hombre y una vaca. Y va a ser legal. Oiga, la Biblia advierte sobre el ayuntamiento de hombre-animal. O sea, hace 3.500 años ya existía esto y Dios lo ha prohibido. Pero el hombre quiere imponer su ley y le llama a la Corte máxima de autoridad, Corte Suprema, que de suprema no tiene nada. Porque la suprema autoridad para nosotros es la ley de Dios. Esta está encima de toda ley humana. La mente de Dios es infinitamente superior a cualquier mente humana, y nadie se atreva a desafiar a Dios de esta manera y piensa que no va a tener consecuencias. Con Dios no se juega. La nación más poderosa del mundo va a ser como polvo en las manos del Todopoderoso, porque lo han desafiado, lo han retado, han tentado a Dios, y eso no se va a quedar así, amados. Dios va a responder, porque solo Él puede, pero lo va a hacer. No tendrá por inocente al culpable. Eso sentencia su palabra, su ley. Y, amado hermano, es triste que los gobernantes, después de firmar ese infame decreto, después estén en una iglesia diciendo Amazing Grace, a Dios sea la gloria. Esa es una hipocresía, amado hermano. Esa es una abominación delante de Dios, y lo ha hecho el señor presidente. ¡Wow! ¿Se da cuenta, amado, cómo las maldiciones van alcanzando? ¿Qué cree que va a hacer de los hijos de estos hombres que aprobaron esas leyes? ¿Les va a ir bien? ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo? No va a decir que estoy loco. Porque esta palabra no creo que sea muy fácil de declarar. Pero, amado, ¿por qué hablamos así? Claramente la Escritura dice que Dios es celoso. Esa palabra, entiéndala bien, celoso. Dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Mire, busquen en Éxodo 34:14, un poquito más adelante. Éxodo 34:14. Y dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, oiga bien,
cuyo nombre es celoso y está con mayúscula. Dios celoso es. Por tanto, si Dios, que es celoso de nombre y es celoso de testimonio, dice, no harás alianza con los moradores de la tierra pagana. Y hermanos amados, nosotros lo podemos resumir en lo que dice Santiago 4, 4 y 5. Santiago 4, 4 y 5. Dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras, ¿qué es lo que provoca el adulterio? ¿Acaso no despierta celos? Un hombre adúltero, una mujer adúltera despierta celos, y con Dios no se puede jugar a los celos. Los celos despiertan la ira de Dios. Santiago 4, 4 y 5. No sé si me he equivocado de versículo. ¿Ese es? Entonces, oigan bien, amados. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, porque solo el primer lugar puede ocupar el Señor. Si Él no ocupa el primer lugar, es decir, el hecho de que ocupe segundo o tercer lugar en tu corazón, hermano, provocamos a celos al Señor. En realidad, provocarlo a celos significa estarlo aborreciendo. Preferir lo que yo tengo en el primer lugar, quizás el dinero, quizás la familia, quizás mis hijos, quizás el trabajo, y Dios ocupa un cuarto o quinto lugar. ¿Estamos provocando a celos a Dios? Sí, hermano, porque si Dios no es el primer lugar, entonces rápidamente encendemos la ira de Dios, y no solamente vendrá consecuencias contra nosotros, sino también contra nuestros hijitos. Y a veces nosotros vemos en los hijos desgracia, tristeza, fracaso. Y claro, es fácil echarle la culpa a los hijos, pero ¿quién ha propiciado ese desastre para nuestros hijos? Somos los padres que, miren, le voy a poner un ejemplo bíblico. David cometió el pecado de adulterio y homicidio con Betsabé y contra su esposo. Y él mantuvo callado su pecado, escondido su pecado. Y el hombre se empezó a consumir él mismo. Mientras callé, dijo David, envejecieron mis huesos. El alma se vio turbada. Entonces, cuando le vino a conocimiento el juicio de Dios por su pecado, dijo el profeta Natán, ok, Jehová te ha redimido tu pecado, pero, o sea, no te vas a morir, pero las consecuencias de tu pecado las van a ver tus hijos. Imagínese usted la mesa de David. Estaba en la mesa de David, cuando estaban chiquitos los niños, estaba Absalón, estaba Tamar, estaba Amnón, estaban todos los hijos de David comiendo inocentemente. Me imagino que como David tuvo tantos hijos y tenía tanta plata, tenía una mesa grande y todos los hipotes jugando en la mesa, comiendo en la mesa del rey. ¿Habrá imaginado David que su hijo Amnón, el cipote quizás de 4 años, un día iba a violar a Tamar, su hermanita que estaba ahí sentada también? ¿Habrá calculado David que Absalón, su hermano, iba a matar a Amnón, el hermanito que estaba ahí sentado? Hablo de incestos y homicidios en la mesa real de Israel. No midió David las consecuencias de su pecado de adulterio y homicidio. Y como no le vino sentencia divina por eso, amados, David sufrió todas esas consecuencias. Claro, era fácil echarle la culpa a Amnón, era fácil echarle la culpa a Absalón. ¿Qué hijos más malos tuve? ¿Y quién los llevó a esa maldición? ¿Acaso no fue el pecado del padre? ¿Cuántos padres podrán tener pecadillo oculto por ahí? Nadie sabe ni sospecha. Las consecuencias se empiezan a ver. Quizás no en el padre o en la madre, se ven en los hijos. Y dice el padre y la madre, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no es el único caso bíblico.
Hay otro caso bíblico que está ampliamente relatado en el libro de Crónicas. El rey Josafat, el hombre que llevaba el linaje de David, la línea mesiánica de Cristo, decidió neciamente el rey Josafat emparentar a su hijo Joram, su primogénito, con la hija del rey Acab, con Jezabel. Y unió, oiga bien, qué necedad. Claro, él ha de haber dicho matrimonio entre hijos de reyes, me conviene. La hija de Acab y Jezabel, que se casó con Joram, se llamaba Atalía. Atalía, una mujer que vino a causar desastres en la familia de Josafat. ¿Sabía usted que el rey Joram, ya cuando se sintió fuerte, dice la Biblia, como primogénito tomó cargo del reinado, mató a espada a todos sus hermanos? Oiga, Joram, que es parte de la línea mesiánica, pero la locura de su papá de emparentarlo con una casa abominable trajo su consecuencia. Amado hermana, no piense que la locura de su pecado de hoy, si usted no lo ha confesado, no se ha arrepentido y no lo ha dejado, ese pecado que usted sostiene como legítimo en su vida, sus hijos e hijas van a pagar las consecuencias. No se puede heredar maldición a los hijos. No tenemos ese derecho. Amados hermanos, es injusto que por recetarme yo un placer egoísta, venga yo mismo a ser partícipe de la destrucción de mis propios hijos. Y usted dice, ¿y por qué mis hijos les va mal? ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué andan en este pecado o en este otro? ¿Por qué ahora son de grupos antisociales? Amado, ¿por qué? Porque el pecado de los padres alcanza a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, amados, tengamos cuidado con tener conductas que provoquen a celos a Dios. A Dios se le aborrece. Mire, una de las causas con las que más se aborrece a Dios es la conducta religiosa. Isaías 1. Busquen Isaías 1. Esa forma religiosa, esa forma pagana de querer agradar a Dios es abominación a Dios y trae consecuencias contra los hijos. Isaías 1, bueno, no vamos a leer todo el capítulo 1, pero les conviene leerlo grandemente. 1:4 dice, oh gente pecadora, hablando del pueblo de Dios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Y se va más adelante al versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga bien, cuando el pueblo pretende hacer una adoración a Dios y uno se mantiene en desobediencia, eso es abominación a Dios, eso es aborrecer a Dios, y por eso vienen las consecuencias. Amados, a Dios no se le va a calmar la ira con que usted venga a un culto. Aquí le va a hablar Dios por la palabra y yo espero que le esté hablando. Y a mí también me está hablando, porque tengo hijos e hijas y no quiero darles maldición para nada. ¿Y usted? Entonces, amados,
Uno no puede vivir una vida que desagrade a Dios. Romanos 8, 7, 8, ya en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no le agradan a Dios, simplemente le están desagradando, lo están aborreciendo. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. No los podemos consentir y abundan. Hermanos, si la desobediencia está reinando hoy en el mundo y también en la iglesia de Cristo, y estamos enseñando a muchos pastores, vaya al culto para que Dios la perdone o lo perdone. Aquí va a oír la palabra de Dios y usted está llamado por la palabra a vivir vidas rectas, obedientes, íntegras, santas, puras. Si no alcanzamos esa meta, amados hermanos, a lo mejor Dios nos quita de aquí, nos manda a predicar el evangelio a otra parte donde haya gente que le quiera obedecer a Dios, que ya no le quiera aborrecer, que lo respete. A Dios se le respeta, se le ama, se le honra, se le glorifica. Pero amados, no lo podemos hacer consintiéndonos pecado y decimos si aquí no pasa nada. Eso es aborrecer a Dios. Las consecuencias vienen para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. 4 generaciones. Oigan, hermanos, Dios no tiene por inocente al culpable. Imagínese usted, como padre, le trae una consecuencia de maldición a su hijo, a su hija. Y su hija, a su vez, con ese pecado que ella está cometiendo, o él está cometiendo, está trayendo maldición a la siguiente generación. Por eso les aconsejo a los jóvenes, vivan en pureza, santidad y obediencia, ahora que no tienen hijos, porque desde que están solteros pueden ya bendecir a sus hijos por la obediencia que tengan. Cuando un par de jóvenes deciden vivir la vida como ellos quieren, en desobediencia a Dios, desde ya están maldiciendo a sus hijos. Y amados, es que esas son leyes divinas, que son aquellas que nos tienen que gobernar a nosotros. Y no podemos jugar con Dios. Mira, Gálatas dice, no se burlen de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, hermanos, corrijamos ahorita que todavía es tiempo. Enderecemos brecha ahorita que todavía estamos vivos. Volvámonos a Dios. ¿No ha oído aquel corito de Jeremías, de Lamentaciones? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Hay que enderezar la senda, hay que volverse a Dios, hay que reconocer nuestra culpabilidad. A los padres somos nosotros los padres los que tenemos que apartarnos de toda impiedad del mundo. Mire, yo soy hombre casado, tengo a mi esposa. Si yo ando buscando un acercamiento con otra mujer, peco. Pero claro, en esa burbuja de turbación de mente, no me va a importar en ese momento las consecuencias, pero mis hijos las van a cosechar. Y no quiero que mis hijos cosechen esa maldición. Por eso es que es para los padres un orgullo presentar a sus hijos como testimonio, porque ahí se va a ver el reflejo de la obra de Dios por la obediencia o desobediencia de los padres. Y usted quiere buenos hijos, usted quiere hijos que se desarrollen sanamente, que se desarrollen intelectualmente, que tengan un buen desarrollo físico. Pero amados, muchas veces nosotros con nuestro pecado le ponemos tropiezo al buen desarrollo de nuestros hijos, porque la maldición que les hemos heredado por nuestro pecado los limita a ellos y los confina a un desarrollo mediocre, a un retraso todavía. Todo depende. ¿Somos obedientes o desobedientes a Dios?
La palabra es clara, Dios no está jugando. Entonces, hermanos, ¿qué cosa se hereda? Miren, yo creo que hasta es legal que los hijos heredan las deudas de los padres si se mueren, ¿verdad? Sí, los abogados aquí conocen mejor esas leyes. Entonces, si yo me muero todo endeudado, ¿qué le dejo de herencia a mi hijo? Deudas. Y el hijo bien contento, te dejo la casa, pero viene el banco y dice, no, si esa casa no es suya, si la debe toda. Y mi papá me dijo que yo tenía casa, que no tenía por qué preocuparme. Ok, la deuda es una maldición y se hereda. La enfermedad es una maldición y se hereda. ¿Por qué Juanito me salió patojo? Mire, si el papá anda todo loroco por otro lado, la maldición le viene al hijo. No, pero él no se dio cuenta, pero Dios sí. Y al que se ofende con el pecado es a Dios. Entonces, pero Dios, ok, si bien es cierto, tiene leyes muy rigurosas contra el pecado y la maldición que el pecado trae para los hijos, también tiene palabras de misericordia para los que le aman y le obedecen. Miren, lo contrario a aborrecer a Dios es amarlo y guardar sus mandamientos. Éxodo 26. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el mejor testimonio de que usted ama a Dios? Le obedece. Si usted realmente ama a Dios, le obedece. Si no le obedece, no le ama. No le ama. Cuidado con el niño. Muy bien. Hermanos, con Dios no se puede jugar. Creo que está en Nahum 1:9. Busque el libro de Nahum. Lo estoy ahorita. Nahum es un libro bien chiquito de los profetas menores. Busque lo que ya lo va a encontrar. Nahum 1:9. Ahí está. Miren, 1:7, perdón. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es claro, a Dios nadie lo puede engañar. Él sabe si usted le ama o no le ama. Y si usted no le ama, Dios le llama. El que no lo ama, le aborrece. El que le ama, le obedece. Y el que no le ama, no le obedece. Pasa por alto sus leyes. La ve, mire, hoy en el mundo dice, la Biblia es un libro ya pasado de moda. ¿Cómo no? Eso dice el diablo. Cuando Dios, el juez perfecto, traiga justicia a esta tierra, se va a guiar por esta ley, la de él, no la del diablo, porque el diablo ya se va a estar cocinando en el infierno. Pero amados hermanos, la carne no puede aborrecer a Dios. No podemos seguir nosotros consintiéndonos esta rebelión continua a Dios. Va a vivir usted, voy a vivir yo, aborreciendo a Dios y atrayendo maldición para mi propia vida y para la vida de mis hijos. Todavía hay jóvenes, no tienen hijitos. Pórtense bien, obedézcanle a Dios, hagan su voluntad y van a tener hijos saludables, hermosos, inteligentes, prósperos, porque han obedecido a Dios. Es bueno obedecerle a Dios. Hay una lucha intensa en cada uno de nosotros contra el pecado, porque el pecado tiene una fuerza grande, grandísima. Dan ganas de hacer lo malo, dan ganas de desobedecerle a Dios, porque lamentablemente somos de carne, pero no debemos hacerlo. Dan ganas de odiar, pero no debemos de hacerlo. Dan ganas de lujuriar, pero no debemos de hacerlo. Dan ganas de codiciar, pero no debemos de hacerlo. No podemos consentir envidia, celos, aborrecimiento. No podemos nosotros consultar a muertos o a brujos, porque eso es pecado contra Dios. Y nuestros hijos van a salir afectados.
Amados hermanos, ya es hora de que los hijos de Dios piensen en sus hijos como fruto y herencia de Dios. No podemos seguir teniendo hijos de pecado. Nuestros hijos tienen que ser hijos de bendición. Y de esos hijos de bendición se tiene que poblar esta tierra. Pero amados hermanos, ¿quién le quiere hacer caso a Dios ahora? Menospreciamos las leyes de Dios. Dios dice no lo hagas, yo digo yo lo voy a hacer. Y la Biblia dice que no, pues si algún día le voy a pedir permiso o perdón a Dios. Amados, usted desde ya sabe que eso que está haciendo no lo debe de hacer. Y más le vale que no lo siga haciendo. Porque no solamente usted puede morir como consecuencia de su propio pecado, sino que le va a dejar como herencia maldición a sus hijos. ¿Estoy hablando fuerte? No soy yo, es Dios hablándole a usted. Hermano amado, la herencia de bendición es ilimitadamente grande para los que aman a Dios. Deuteronomio 7, 9, oiga bien, para que vea que con Dios todo es bueno. Deuteronomio 7, 9, ¿qué dice? Dice la Biblia, oiga bien, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La maldición son 4 generaciones, pero la obediencia premia hasta 1000 generaciones. ¿Para qué es mejor, amado? ¿Amar a Dios y hacerle caso? ¿O obedecerle la carne, rebelarse contra Dios y traer maldición y desastre a la vida de nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos están tan tronados? Porque como padres, no le hemos hecho caso a Dios, no le estamos haciendo caso a Dios. Hacemos lo que mejor nos parece, hacemos lo que creemos que nos conviene. Y si eso que le conviene es contrario a la ley de Dios y usted lo hace, está sembrando maldición para usted mismo y para sus hijos. Y si ya tienen nietos, también serán en la cuenta. Entonces, amados, Cristo consumó en la cruz el testimonio de su amor y dejó. A mí me encanta este texto de Marcos 12. Lo vamos a leer, Marcos 12. Y yo creo que a usted le va a gustar también. Porque ahí está lo que nosotros debemos de hacer. Marcos 12, del 28 en adelante. Oiga bien esto. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga bien, el fariseo preguntándole a Jesús, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, oiga bien, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Me gusta este texto porque verá que es fácil de entender. Amar a Dios y todos los beneficios consecuentes de amarlo. Y la mejor manera de saber si usted lo ama es que le obedece. Dios pone la ley y usted ¿qué pone, hermano Víctor? La obediencia.
Así te va a ir bien, hijo. Las puertas se van a abrir anchísimas con tu obediencia. Y si esa obediencia va precedida de la obediencia de mamá y papá, más amplia la puerta. Y si el abuelo también es obediente a Dios, más ancha la puerta. Dios no tiene límites para bendecir con abundancia. Dios no es pobre ni es tacaño. Dios es abundante. Lo que prometió fueron espiritualmente ríos de agua viva. No dijo gotero de agua viva, sino que ríos de agua viva. Dios es abundante. Dios no tiene ningún problema en prosperar a aquel que le obedece, a aquel que le ama, a aquel que le respeta, a aquel que lo honra. Sí, mi Dios eres tú y solo a ti yo te doy honra, gloria y alabanza, y te amo y te obedezco y creo en tu palabra, y tu palabra es mi ley, y esa ley para mí es delicia. ¿Acaso el Salmo 1 no dice: aquel que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Hermanos, esa es la palabra para usted. Todo lo que hace a prosperar. Y usted le va a decir: Dios mío, mi hijo está enfermo. ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Un obediente? Ahí va la respuesta. Este me ama, me obedece. Ahí va. Señor, la luz. Hijo, te estoy probando la fe, pero veo tu corazón, que me amas, me obedeces, haces mi voluntad. Respuesta, ahí va. Y no solo de la luz, sino que mucho más que eso, porque, amados hermanos, el temor de Dios, el amor a Dios y la obediencia a Dios es su recurso más poderoso si usted quiere bendición. No vaya a buscar suerte lejos de aquí. Si usted aquí mismo en San Vicente, aquí, usted ama a Dios, le obedece a Dios, espere de Dios grandes obras en favor suyo. Pero si usted, amado, tiene ahí una cosa escondida, yo a veces me pregunto: ¿y por qué al hermanito no le salen las cosas bien? Algo está pasando, porque al pastor le dicen una cosa, a mí me vienen a decir las cosas para que yo diga que sí, pero a Dios nadie lo va a engañar. Y en vez de decir al pastor, mejor no le digo, porque yo voy a hacer lo que me va a decir. Hermano, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Él sabe quién le ama. Todos decimos que le amamos, ¿verdad que todos le amamos? Pero Dios sabe quiénes son los que le amamos de verdad, quiénes son los que le obedecen y quiénes son los que no le obedecen. Y el que no le obedece a Dios, ni por cerca diga que le ama. ¿Qué queremos heredar a nuestros hijos? Aún los jóvenes que todavía no tienen hijos, ¿qué les quieren heredar? ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida? ¿Aborreciendo a Dios o amando a Dios? Traducido es: obedeciéndole o desobedeciéndole. Es importante vigilar qué estamos viendo en los hijitos. Mire, uno tiene que vigilar eso. ¿Por qué mi hijo o mi hija está enfermo? ¿Por qué a mi hijo no le sale trabajo? ¿Por qué mi hijo va mal en los estudios? ¿Por qué le regalan cosas y se las roban? ¿Qué significa eso? ¿Hay bendición sobre ese hijo? No. Porque a veces vemos el hijo de la vecina. Y a ese, mira, le regalaron unos zapatos y ya tiene otros nuevos guardados, pues. Yo no tengo envidia, pero yo quisiera lo mismo. Dice: ¿y por qué el otro tiene hijos sanos y yo no? ¿Por qué aquella mujer no le es infiel el marido y el mío sí? Toda maldición tiene causa. Y la causa no la busquemos por fuera, busquémosla aquí. Aquí. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Usted o Dios? Dios ya dio la ley.
Usted ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Si no veo los resultados que quiero, hay que revisar por qué. Algo hay. Dios lo sabe y quiere que usted también lo sepa y lo tenga claro. Y si algo que estás haciendo ahorita no es correcto delante de los ojos de Dios, lo propio es dejar de hacerlo. Abandone el pecado, abandone la iniquidad, deje de aborrecer a Dios, comience a obedecerle y usted solito va a ver los frutos de bendición si obedece o los frutos de maldición si desobedece. Oremos. Poderoso Dios, perdónanos, mi Dios,